hacia su tamaño, pero si hay una piedra que baja del riñón, ahí queda. ¿Sí? Siguiente. Acá vemos los uréteres, la mucosa muscular, diferente al intestino delgado, ¿no? Lice, longitudinal interna, circular externa, a la inversa, ¿no? Lice. Pero aquí hay que hacer una salvedad. En la muscular está un poco entrelazado, una distribución helicoidal. La mucosa es muy similar en todo el tracto urinario, polimorfo transicional con su lámina propia y su serosa. Acá vamos a ver vejiga. En el uréter tiene que haber serosa, sí. ¿Quién me dice la razón anatomizológica? Separar, movilizarse, porque cuando ustedes ingieren demasiada comida o muy condimentada o muy difícil de digerir, las heces intestinales se mueven. Imagínense si no tuviera la posibilidad de tener esa función simplemente y no tuviera su serosa, se quedaría pegado, se podría obliterar y podría dañar el flujo del riñón hacia la vejiga, ¿no? Por eso es serosa. La vejiga urinaria tiene serosa y adventicia. Importante. ¿Por qué? Porque en la parte anterior se fija la pared abdominal, en la parte posterior el peritoneo. ¿Qué está posterior al peritoneo? O sea, detrás de la vejiga hay asas intestinales, porque pueden haber hasta ese nivel asas intestinales. Y como hay asas intestinales ahí, tiene que haber serosa que los separe, ¿no? Evita que haya una presión directa. Por eso tiene que tener serosa en la parte posterior y adventicia en la parte anterior para fijarse al abdomen, ¿no? En la parte anterior. Y la uretra femenina y masculina diferentes, ¿no? Facilísimo, a pesar de ser facilísimo, yo he visto más de un caso de que en vez de poner en la sonda a una mujer, a una paciente, en vez de poner en la sonda a nivel de la uretra, lo ponen en vagina. Equivocaciones sí, porque no saben visualizar bien, no saben hacer un buen examen y colocan mal. Pero acá viene la parte más dolorosa del varón, las sondas vesicales. Fíjense, 3 a 4 centímetros la uretra femenina máximo, en cambio el varón tiene hasta 20. Y la sonda pues, es terrible. Y después viene la parte también del componente infeccioso que lo vamos a tocar. Perdón. Acá solamente para remarcar 3 porciones: prostática, membranosa y cavernosa. Bien. En la mayoría de libros hablan como 20. Sí, por si acaso, puede haber más de una pregunta acá, no solamente por la característica, sino que en femenino y en masculino el epitelio varía del uretra. Acá hay 2, discretamente casi 3 epitelios en la mujer, en cambio en el varón hay 4 hasta un quinto epitelio. ¿Sí? Lean el libro y se van a dar cuenta que hay esa diferencia. Siguiente. Uretra. Fíjense lo que les decía, una estructura que en tamaño y en conjunto llega a medir exageradamente entre 3 a 4 milímetros. Pero cuando hace el vaciamiento del riñón hacia la vejiga, puede distenderse hasta 3 al máximo 4 milímetros. Tiene gran cantidad de fibras elásticas y colágeno, ¿no? El epitelio rugoso, sinuoso, irregular, polimorfo transicional. Acá, con la distensión, se pierde todas esas estructuras irregulares y hace posible el paso de la orina, ¿sí? Y algunas sustancias pequeñas que pueden ser eliminadas. Longitudinal interna, circular externa. Y la adventicia, en algunos casos, en algunas zonas, llega a ser adventicia, pero en la mayoría es serosa. Siguiente. Vejiga. Acá en vejiga tenemos 2 variedades.
en la adventicia, perdón, en la lámina propia. La mucosa es muy similar, pero en la parte de la lámina propia, es decir, la mucosa en el epitelio es similar. Pero en la lámina propia hay una superficial y una profunda. Diferencias entre una y la otra: el tejido fibrocolagenoso y el tejido, fibras elásticas y colágenas abundantes. Este es denso y este es irregular, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para facilitar la distensión. Y este es el músculo, ¿no? La capa muscular. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Músculo de Trousseau, ¿no? Ese es el músculo de la vejiga. ¿Cuántas capas tiene? 3 capas. Longitudinal, interna. ¿Qué más? Circular media. Circular media y Longitudinal externa. longitudinal externa. Las dos primeras van a fusionarse y van a conformar el primer esfínter anatómico, que después veremos con el piso pélvico, va a ser el esfínter fisiológico. Eso revísenlo, por favor. Y en conjunto, casi en la gran parte de todo el órgano, está un poco entremezclada las 3 capas antes mencionadas, ¿no? Acá vemos, cuando está distendido, cómo se angosta esta parte de la lámina propia. Siguiente. Acá vemos una aproximación del epitelio polimorfo, cómo se aplanan las células. Siguiente. Las células en umbrela, ¿no? Con su superficie protegida, y la lámina propia. Siguiente. Esa se me equivocó. A ver, siguiente. Era para decir cuáles son las funciones, o cuáles son era para poner cuáles son los componentes de la uretra en el epitelio. Esa era la pregunta, pero se me pasó en hacerlo. Esta lo voy a cambiar en la última diapositiva que les voy a pasar, ¿sí? Era para identificar lo que hace un instante le decía. En la mujer, la uretra está en contacto con la vejiga, tiene un epitelio o un urotelio. Y cuando ya está en su emergencia hacia la parte vulvar, va a tener un epitelio polimorfo poliestratificado plano, ¿no? Esa es la diferencia entre una y la otra. Y algunas veces se puede ver alguna zona cilindroide en esa mucosa, en la superficie. Siguiente. Siguiente. Bueno, vuelvo a repetir, el pene tiene 3 porciones. En la primera porción, la uretra, el pene es la uretra membranosa, cavernosa en pene. En la parte membranosa es la unión, y en la parte prostática transicional, la uretra, el epitelio que lo recubre. Uno de los órganos más complicados que tenemos como varones y como mujer, que es el correlato correspondiente, es la próstata, ¿no? La próstata lo veremos en la siguiente clase, que es el asiento a la mayoría de cánceres más mortales para el varón. Por eso una de las primeras causas de mortalidad en el varón es cáncer de la próstata. Siguiente. Esa es la última diapositiva. Estamos hablando de circulación renal y el intersticio. Se supone que acá hay una serie de conductos a cada costado. Los médulos renales están acá. Acá están los túbulos renales, los túbulos colectores. Y para cada nivel hay una bifurcación de estructuras sanguíneas, ¿no? La arteria y las venas van a emerger y van a ingresar y van a transformarse en arterias arciformes, y estas van a transformarse en ramas diferenciales de 1, 2 y 3 variantes.
toda esa irrigación va a ir desde la parte colector o medular a la parte cortical externa prácticamente del riñón. Pero acá hay que hacer una salvedad. En toda esta estructura entre túbulos renales y entre vasos sanguíneos hay una estructura de tejido conectivo importante. Fíjense, el intersticio renal. ¿De qué se ha constituido? De fibras, ¿no? Matriz extracelular y células. ¿Por qué tocamos esto? Porque acá hay estos componentes celulares: fibroblastos, macrófagos, intersticiales, ¿no?, medulares, que van a tener variantes. La medulespina 1 y 2, que va a ser vasodilatadora, y las intersticiales corticales que producen eritropoyetina. Estamos en medio de todos estos conjuntos de conductos, desde los colectores pequeños a los colectores grandes, los famosos conductos de Bellini, que lo van a revisar ustedes después. Y después de que se hacen conductos colectores, ya se forman las cálices. Pero a este nivel hay sustancias como acá la medulespina 1 y 2 van a producir vasodilatación. ¿Para qué? Para que haya un rol relacionado al proceso de filtración. Pero acá hay otro componente, fíjense, intersticiales corticales. No estoy hablando de ese nivel, sino a este nivel del intersticio renal. ¿Por qué es importante que lo toquemos acá, al final de la clase? La eritropoyetina. ¿Alguien me puede decir? Creo que lo expliqué en la clase correspondiente. ¿Qué es la eritropoyetina? Exacto. Interviene en la función hematológica, producir los glóbulos rojos predominantemente. ¿Sí? La eritropoyetina, a este nivel del intersticio renal, se encuentra produciéndose en un 90%. Escasamente lo restante a nivel hepático, ¿no? Y el nivel hepático lo hace en función de procesos patológicos, no en estadio normal. La eritropoyetina estimula la formación de glóbulos rojos. ¿A qué nivel? En las células intersticiales corticales. ¿De dónde? Del intersticio renal del riñón. ¿Ya saben cuál es la función entonces de las células intersticiales corticales? No estoy hablando de otro tipo. ¿Sí? Estamos acercándonos al final del curso.